Angela Herrera. Okay, for today we're going to talk about the question tags. Question tags, or tag questions. Have you ever listened about this topic? ¿Alguna vez han escuchado acerca de las tag questions? Hi guys. ¿Me están escuchando? No, teacher, in English. No. No. Okay. And are you watching my presentation? Yes? Yes, teacher. Okay. Okay, the tag questions or the question tags. The tag questions are short questions that we use to make when we want to confirm information. So you say something and after that you want to confirm that information. They are very short questions, as you can see here. Isn't he? Aren't you? Can they? Very short questions that appear at the end of a statement. This is a tag question. As you can see here in this part, these questions are different from the regular questions. So, for example, in this part, you are coming to the party. This is a normal sentence. Esa es una oración normal. This is a regular question or a normal question. Are you coming to the party? But the question tag, as I told you before, is a short question that you make to confirm information. You are coming to the party, aren't you? So, what is this? What is this in Spanish? You are coming to the party. ¿Qué significa eso en español? Tú fuiste. No, this is present. You are coming to the party. ¿Tú estás viniendo a la fiesta? Exacto, como tú estás viniendo a la fiesta o tú vienes para la fiesta. La segunda, ¿qué dice? ¿Estás tú viniendo para la fiesta? Exacto. It's the same thing, but in question. Yes? And this one, you are coming to the party, aren't you? ¿Tú vienes para la fiesta? ¿No es así o...? Exacto. Es como o no. So it's igual, it's like in Spanish. For example, I say, you study for the exam, didn't you? ¿Usted estudió para el examen o no? ¿Usted tiene plata o no? ¿O usted no fue a la fiesta o sí? This is something that we use to confirm. Es algo que utilizamos para confirmar información. Just for that. Okay. So look at this. It's very simple, as you can see here. First, you take the statement. Primero usted toma la oración. And then you add your question tag. Y después usted agrega la question tag. So look at this. You are coming to my house, aren't you? If you notice here, the question tag includes the same subject. Look, here you have the subject, you, the auxiliary verb, in this case is are, and the main verb coming. And here, the auxiliary verb that you have here is going to be here, and the pronoun that was here is going to be here too. So the same auxiliary verb and the same pronoun. El mismo pronombre y el mismo verbo auxiliar de la oración es el que va a aparecer en la question tag. But what is the difference? Okay, look at this. The subject needs to match the pronoun. El sujeto tiene que hacer match, o sea, tiene que unirse con el pronombre. Y el verbo auxiliar tiene que ser el mismo. Entonces aquí, she is a doctor. Ella es una doctora. Isn't she o no? Look, here I have she. Aquí tengo el she. And in the question tag, I also have she. Here is the verb to be, is. And here I have is too. Yesterday was so much fun, wasn't it? Here I have yesterday, but you need to change for a pronoun, because in the question tags, it is not possible to use names. It is not possible, only pronouns, solo pronombres.
she, he, it, they, we. You can say, for example, wasn't yesterday? No, wasn't it. ¿Y por qué it? Pues porque yesterday puede ser reemplazado por it. ¿Hasta aquí voy siendo clara? Entonces ahí sería Anna is a doctor, isn't she? Isn't she? Así tienen que ir todas. Yes, according to the auxiliary verb. If, for example, if you have here can, she can, here you have to use is, can she? So it depends. Let's see here. Something that is also important. Y ya voy un poquito más adelante para responder su pregunta. When the statement is positive, cuando la oración es positiva, we use a negative question tag. It's like in Spanish. If I say, for example, ¿usted tiene dinero o no? La oración ¿usted tiene dinero? Es afirmativa y la question tag es negativa. Pero al contrario, yo puedo decir, ¿usted no estudió o sí? This is the same in English. So, here it says, she is Italian, isn't she? It was raining that day, wasn't it? So here, this is negative and the question tag, this is positive and the question tag is negative. And here, it is affirmative and the question tag is negative. It's the same. But in this case, when the statement is negative, we use a positive question tag. He isn't here, is he? Él no está aquí. ¿O sí? ¿O él está? Your mom hadn't met him before, had she? Miren, de acuerdo a lo que me preguntaba ahorita. Your mom hadn't met. Tu mamá no lo había conocido antes. Aquí no tengo ni is, no tengo ni was, pero tengo este verbo auxiliar que es had, de pasado perfecto. Hadn't met. Ese mismo auxiliar es el que voy a utilizar en la question tag. Aquí dice your mom. No puedo decir hadn't your mom. Tengo que utilizar un pronombre. Pues your mom es she. Entonces por eso digo had she. Como aquí está negativa, aquí pasa afirmativa. Ok. Miren, vuelvo aquí atrás. Cuando nosotros vemos, o when we have, más bien en inglés, when we have the possibility to see the auxiliary verb, as in this case, I have the possibility to identify the auxiliary verb. Here is his, here is was, here is, and here is had. It is very easy. It's very easy because you just have to move or to write the same auxiliary verb. But when you don't have that information, if the auxiliary verb is not in the statement, si el verbo auxiliar no está en la oración, you need to recognize if it is in present or if it is in past. So look at this. We use don't, doesn't, or didn't. Jenny eats cheese. ¿Qué dice en esta oración? Jenny eats cheese. Jenny come queso. Exacto. ¿En qué tiempo está ese? Presente. Ok. Entonces, como es presente, usted mira la oración y usted dice, pero ¿qué auxiliar hay acá? O sea, yo no veo auxiliar. Entonces usted dice, es presente, tengo que utilizar el auxiliar de presente. ¿Cuáles son los auxiliares de presente? Do y das, ¿cierto? Como estamos hablando de tercera persona, porque estamos hablando de Jenny, pues es doesn't. Entonces doesn't. Aquí, por ejemplo, I said that already. ¿Qué dice eso? Eso significa, yo dije eso ya, eso está en pasado, pero ahí no hay auxiliar. Entonces ustedes dicen, pues chica, pero ¿qué auxiliar viene aquí? Esta oración está en pasado, tengo que utilizar auxiliar de pasado. En cambio, si la oración estuviera negativa, ustedes saben que todas las oraciones negativas deben tener un auxiliar, pues sería súper fácil, porque simplemente escoger ese auxiliar que está negativo y pasarlo en afirmativo. Por ejemplo, si aquí dijera, Jenny didn't eat cheese. Ya fácil, usted dice, did she? O Jenny doesn't eat cheese. Ahí está el doesn't. Coge usted ese mismo doesn't, pero lo pone afirmativo. Does she? ¿Sí me hice entender? Yes, teacher. Ok. Entonces vamos acá. Look, if the verb in the statement is a modal verb,
we also use a modal verb. For example, they could hear me. Ellos podían oírme. Tengo el could aquí, ese mismo pasa para acá, con los verbos modales. Por ejemplo, con will. Si está negativo, simplemente lo paso a afirmativo. Y miren, pasamos el mismo sujeto. They, you. Aquí está afirmativo, aquí está negativo, aquí está negativo, aquí está afirmativo. Entonces, cuando uno tiene el auxiliar o el verbo modal que está funcionando ahí como verbo auxiliar, pues no es difícil. No es difícil. Lo único que cuando se complica es únicamente en estos tres casos. Cuando es presente o pasado y que tenga usted que decidir si es tercera persona o no. Pero desde que usted vea el auxiliar, it's very easy. Entonces acá, esto también hay que tenerlo en cuenta. Si el verbo auxiliar, ojo, es el verbo to be am, la oración positiva es am I. Pero cuando es negativa no se puede poner am not I. ¿Por qué no se puede poner? Porque en las question tags necesitamos utilizar la short form, la forma corta. So, for example, you say isn't, dice uno aren't, wasn't, weren't, pero am not, ¿cómo lo dice uno? Uno no dice amn't, no. Entonces, cuando es negativo el am, se cambia el am por are. Entonces, miren acá. I am happy, aren't I? Yo soy feliz, ¿o no? Aren't I? Entonces no digo I am not I, sino aren't I. Pero si la oración es afirmativa, si es negativa, simplemente se pone am I, normal. Normal. Is that clear? Is that clear? Yes, teacher. Okay. So let's continue. Look, vamos a repasar. Which are the auxiliaries for present? ¿Cuáles son los auxiliares del presente? A ver, que ya los mencioné. Do y does. Do, does. Okay. Do y does. So look at this example. She likes to play the piano. Doesn't she? Entonces, ustedes digamos que no tienen el doesn't she. A ustedes les toca completar. Pero usted identifica, she likes to play the piano. This is in present. So I have to use an auxiliary for present. It could be do or it could be does. But as it is third person, she, I need to use does. Doesn't she? Look at this. Did and didn't, that is for past. So I say, the students passed the exam. Los estudiantes pasaron el examen. Ah, this is in past. So I use the auxiliary for past. Didn't they? ¿Y por qué digo they? Because I'm talking about the students. Didn't they? Okay, the to be. You know that is, are, was, and were. Was and were, que son el pasado. So look, she was your best friend. Ella era tu mejor amiga. Here, I have the auxiliary verb. In this case, is was. So, as it is positive here, I write it here negative. Wasn't she. Wasn't she. Ella era tu mejor amiga. O ella no era. O ella no era. The modals. For example, can, could, should, must, have. Esos verbos que son modales. Look. They are very easy to identify. Son muy fáciles de identificar y no ponen, pues uno no tiene como problemas cuando está haciendo la question tag. They can play the piano. Can they? Here I have can and here I have can't. Okay. Present perfect. Recuerden el presente perfecto. Has y have. El que siempre los molesto y les digo que significa hemos, a, cuando es auxiliar, ¿no? No es cuando es verbo. Entonces yo digo, she has traveled around the world. ¿Qué significa esa oración? She has traveled around the world. Ella ha viajado alrededor del mundo. Sí. Ella ha viajado alrededor del mundo. O ella no. She hasn't. Y para futuro, will you want? They will travel to Miami. One day. Is clear? Yes, teacher. Okay, it's very simple.
Look at this. No lo miren todavía. Espérense porque lo hice ahorita con los otros compañeros. No se van a copiar. 1 second, please. Voy a borrar esas cositas. Okay. Let's see this dialogue. ¿Pueden ver el diálogo? Yes, teacher. Okay, look. When we do an exercise in which you have to complete with the question tag, like we were doing before, it's very easy. Cuando lo hacemos así como estábamos ahorita, it's very simple. But it is a little bit more difficult, es un poquito más difícil when you have to write a question tag in a dialogue, in a real context, en un contexto real. So look at this dialogue. Two people are talking about the school, and Luisa said, you studied really hard for the exam, didn't you? ¿Qué dice esa primera oración? You studied really hard for the exam. Yo estudié realmente duro para el examen. Tú estudiaste realmente duro para el Estudiaste examen. realmente. Ajá. Entonces, miren, esa oración está en pasado y tenemos el sujeto que es you. Por eso la persona le dice, didn't you? Tú estudiaste muy duro para el examen o no estudiaste. Es como si dijera no estudiaste. Entonces la otra persona le va a contestar, no, no qué. Oh my gosh. No qué. Ahí en ese caso sería como en la anterior. No, I didn't. No, I didn't. Very good. No, I didn't. No, I didn't. O yo no. No es posible responder con otro auxiliar. Y eso es muy importante que lo tengan claro para su examen. Vuelvo y les digo. Auxiliar que está en la pregunta es el auxiliar que debe estar en la respuesta. Y si dentro de las opciones que a usted le parece más, por ejemplo, que dijera en un texto que ustedes leyeran, tal mató a 5 personas. Y abajo dijera, lo mató, yes, she has, yes, she did. Usted dice, bueno, los dos están con yes y la respuesta es que sí, pero ¿cuál es la verdadera? La que tiene el auxiliar de la pregunta. Entonces, siempre fíjense en eso. Entonces, no, I didn't. I was playing with my Xbox. Yo estaba jugando con mi Xbox. Y la otra persona dice, really? But you don't want to repeat this year. Ahí que irá entonces. ¿Cuál es el auxiliar que está utilizando en esta oración? But you don't want to repeat this year. Don't. Está usándose el don't. Entonces, ese mismo se pasaría aquí, pero afirmativo. Entonces, ¿cómo sería? Do. La persona, do qué? Do you? Do you? Entonces dice, pero usted no quiere perder este año. O usted sí quiere, do you? Y la otra persona le dice, no, no qué. Igual que en la anterior, no, I don't. Don't. No, I don't. Y mire la diferencia. Aquí fue no, I didn't y aquí fue no, I don't. ¿Por qué? Pues porque estoy utilizando el mismo auxiliar con el que me
con el que me pregunta. Entonces, si aquí, por ejemplo, en el caso de John, la respuesta hubiera sido afirmativa, hubiera dicho, yes, I do. Pero pues obviamente uno no va a querer repetir el año. But we are lazy these days. Esta oración, we are lazy these days, ¿qué significa? Lazy significa perezoso. Entonces, ¿qué significa esa oración? Pero estuve perezoso. ¿O estuve así? We, ¿qué significa we? ¿Nosotros qué? Ah, sí. Pero nosotros estamos perezosos estos días, ¿cierto? Entonces le dice o no. ¿Y cómo se dirá ese o no? O no estamos perezosos. Ahí toca usar el auxiliar del we. Don't, aren't we? Aren't we, perfecto. Aren't we. Aren't we. ¿Por qué? Porque aquí estoy utilizando el verbo to be. Entonces, ese mismo verbo to be pasa para allá. Y como me están preguntando con el verbo to be, pues con ese mismo verbo to be debo responder. Obviamente, ojo con esto, no, muchas veces le van a preguntar, are you? Usted no va a responder you are, porque usted está respondiendo yo sí, entonces dice yes, I am. A lo que me refiero es con el mismo auxiliar. Si es to be, responda con el to be, dependiendo obviamente de la persona. Entonces dice, pero estamos como perezosos estos días, ¿o no? Y el otro le dice, sí, ¿nosotros qué? Yes, we. Yes, we are. We are, el mismo que está acá. Después viene la otra oración. But it is necessary to study for the final exam. ¿O no? ¿Cómo se dirá eso o no? El o no sería con el it is, o sea, sería con Exacto, con ese mismo. Entonces, ¿cómo se haría? sería isn't. Isn't, porque como es pregunta, tenemos que cambiar el orden, ¿no? ¿Isn't qué? It. Isn't it? Isn't it good? Yes. Y le dice el otro, sí. Sí, sí, ¿qué? Igual sería it is. Yes, it is. Yes, it is. Después le dicen, you were really nervous for the last exam. We presented. Yes, it is. We presented. Tú estuviste muy nervioso el examen pasado que presentamos. Entonces, ¿qué le dirá el señor, la otra persona? Weren't you? Porque él le dice que... Ay, Sí, sería con el weren't. Weren't you, tiene toda la razón. O no estuviste nervioso. Weren't you? Weren't you? Y entonces el otro les dice que, aquí es a lo que me refería ahorita, pues que no siempre va a ser el mismo, pero que deben responder con el mismo auxiliar. Weren't you? Y Luisa le dice, yes, I qué. I was. Yes, I was. En el mismo tiempo responde y utilizando el mismo auxiliar. Verbo to be. Entonces le dice, sí, yo estaba nerviosa. For that reason I couldn't pass. Por esa razón no pude pasar. Entonces el otro le dice, that happened to me too. The problem is, y miren, esto, the problem is, no. The problem is that if I don't pass, I can't travel to Cartagena with you. ¿Cuál será ahí entonces? I don't. No. No. ¿Cuál es la pregunta realmente ahí? Look, that happened to me too. El problema, ¿cuál es el problema? Según lo que dice ahí, Que si yo no paso, no viajo a Cartagena. Exacto. No viajo a Cartagena contigo. Entonces sería Can I? O sí viajo. Entonces la otra le dice, no. Ahí sería you can't. Sí, así sí, you can't. And I really want to travel with my friends. Y yo realmente quiero viajar con mis amigos. It's easy, don't you think? It is very easy. So I say, for example,
Si yo digo esta oración, ¿cuál sería la question tag? The students understand the class. No, understood the class. The students understood the class. ¿Cuál sería? Didn't they? Didn't they? Very good, because the sentence is in past. Understood. So I say, for example, Kelly Gomez is watching TV at this moment. Question tag for that. I repeat, please pay attention. Kelly Gomez is watching TV. ¿Cuál sería la question tag? Isn't she? Isn't she? Excellent. Natalia, if I say, for example, that dog is really fat. Sorry, teacher, again. That dog is really fat. Isn't it? Isn't it? Good. Roberto. Roberto. Nilsen López. ¿Quién está por aquí? A ver, levanten la mano los que están acá. Voy a escribir aquí la lista de los que están. Levanten la mano. Se me fue Roberto. Ay, ese Roberto, qué cobarde, mira. Natalia Méndez sí está. Gerson, Ángela. Solo 3 de todos. De todos los que están aquí solo hay 3, miren. Ah, bueno, Alejandro. 4. Ok. Yes, profe. Milsen también. Listo. Entonces, Gerson. Hello, Gerson. Hello, profe. Okay, Buenas. Gerson. If I say, for example, Gerson, María was your girlfriend. La question tag para eso. No me abre. Así. ¿Lo repites, profe, por favor? Que no te Yo le alcanzo a digo, escuchar bien. Gerson, María was your girlfriend. María was your girlfriend. She wasn't. Al contrario, porque es pregunta. Wasn't she? Wasn't she? Si yo digo she wasn't, estoy afirmando, ella no fue. Lo que tengo que hacer es una pregunta. Wasn't she? Good, Angela. If I say, for example, they played soccer in the park yesterday. They played soccer in the park yesterday. ¿En qué tiempo está esa oración? ¿En pasado? Ok. ¿Y cuál es el auxiliar de pasado? Will. No, Will no es de pasado. Was. Pero no estoy utilizando was en la oración. Vamos otra vez acá. Vamos otra vez aquí. Sí. ¿Dónde es que estaba? Acá. Aquí. Sería didn't. Exacto. Didn't. Didn't. Entonces acá. Voy a poner los auxiliares ahí. If I say, for example, you can pass the final exam. You can pass the final exam.
Sí, en presente, ¿sí? Señor, ¿Cuál es la pregunta, profe? No te escuché bien. yo digo, you can pass the exam. Can't I? No, can you? Can you? Así Entonces como ustedes, que- don't worry, you can pass the exam. Can you? O no pueden. O no pueden. If I say, for example, they will travel to Miami. One day. One day, good. If I say, your father is very tall. Doesn't he? he? ¿Tu padre ¿Y sí? es alto? Isn't he? Muy bien. Isn't he? She has a lot of money. Wasn't she? No, because I am saying she has a lot of money. Ok, entonces, hasn't she? Hasn't she? Very good. Okay, let's continue with this exercise. This is very simple. Very simple. Can you see the game? Yes. Yeah. Look. Do you? Do you? Very good. Here is negative, so I need to look for a positive. Do you? La segunda, is it? Is it? Yes. I hope it's more fun to see. Happened you? Sí, haven't Have you? you? Good. Ujú. Isn't she? Sería, is she? La primera. Is she? Because here is negative, so I need to look for someone that is positive. La segunda, did she? ¿Did she? ¿Did she? Did she? Good. Weren't you? Weren't Were you? you? Weren't you? Weren't you? Ujú. Sí. Isn't she? Isn't she, la última, sí. Isn't she? La primera, didn't you? You. Bien. Didn't you? Because this is past. Investigated is past. Aren't they? Aren't they? Did they? Haven't. Mm. Hasn't she? Hasn't. Ahora sí. It is easy, isn't it? Escrito sí, profe, pronunciado un poquito más complicado. No, Méndez, usted me tenía que decir, yes, it is. Profe, es que la pronunciación es la que a mí me confunde un poquito. ¿La pronunciación de qué? ¿De qué? Cuando me dicen a mí para los auxiliares, ahí es donde me confundo un poquito. Cuando tiene que identificarlos. Sí, señora. Pero de la forma escrita sí lo hace, ¿sí? Sí, señora. Okay, yes, I know. Maybe the listening for all of us is more difficult.
But, okay, the exam is written, so it's going to be easy for you. The most important thing here is that you need to have present the each auxiliary in each tense. It is very important because you can't forget that you need to use the auxiliaries in the answers. Tienen que utilizar los auxiliares en las respuestas. You're going to find some tests in which you have to complete with auxiliaries, and you need to have into account this. This test is in present, is this test in past, this test is in present perfect, so you need to read and to understand what the test is talking about. That's why today we are going to work on the 4 part of the evaluation. But first, I want to know, is this clear? ¿Es claro este tema? I know that as Natalia said, maybe you have some difficulties with the listening, but if you need to write an answer, do you think it is easy for you? ¿Ustedes piensan que está fácil? If you have to write a tag question? Or not? Colmenares, what did you say? It's easy or difficult? Taking into account that you're going to take an exam. Teniendo en cuenta que van a tomar un examen, no. Es decir, desaparece esto de forma escrita. ¿Creen ustedes que se les haría difícil o no? Porque ya sabemos que de pronto para todos sí podría ser un poquito difícil si fuera de escucha. Pero entonces no, Herrera, ¿cierto, Ángela? Si es escrito, no sería tan difícil. No sería tan difícil. Lo que tienen que hacer, primero que tienen que hacer, identificar el tiempo de la oración si no ven auxiliar, si no lo ven. Porque si lo ven, pues es súper fácil. Si está afirmativo, simplemente lo pasa negativo, y si está negativo, simplemente lo pasa positivo. Pero ¿en qué caso se da que usted no vea el auxiliar? ¿En qué caso es? A ver, ¿quién me recuerda? Que yo lo dije. Que usted no va a ver el auxiliar. En el presente. En el presente. O en el O en el pasado. Sí. En el pasado. Entonces, miren, por ejemplo, esta oración. Vamos a hacer otra cuestión tal. Yo digo, we studied for the exam yesterday. We studied for the exam yesterday. ¿Qué dije ahí? ¿Puedes repetir, profe? Ayer Ajá. empezamos algo. No. You studied for the exam yesterday. Entonces, ¿estudiaste para el examen ayer? Ajá. You studied for the exam yesterday. ¿Cuál es la cuestión tag ahí? You. Ese es el sujeto. Bien, ya lo identificó. Ahora, ¿qué auxiliar utilizaría? Didn't. Didn't. ¿Por qué didn't? Porque la oración está en pasado. Entonces, you studied for the exam yesterday. El solo hecho de que diga yesterday le está indicando que es pasado. Ya le indicó, ni siquiera tiene que fijarse en que el verbo está. Entonces, importante reconocer las expresiones de tiempo. Cuando ustedes están completando un ejercicio, digamos en el punto 4 del examen, que ustedes les van a evaluar la gramática, tienen que identificar el texto en general en qué tiempo está. Porque puede estar en pasado, en presente, puede ser que todo el texto esté en voz pasiva. Entonces, así mismo como está, usted debe responder y tener en cuenta, obviamente, auxiliares. Vamos entonces, podemos continuar con la siguiente parte del examen, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, entonces, esto de las question tags me parece chévere, es fácil. Terminamos entonces aquí con el tema de hoy, que era otro, qué pena, no sé por qué me salté el tema que era para hoy. Este se supone que era para la otra clase, pero no importa, lo cambiamos. La otra clase hago el que era para hoy. Voy a compartirles entonces el examen, pero les quiero preguntar una cosa. La vez pasada, ¿hasta qué parte llegamos? ¿Hasta la 3 o la 4?
de los que están aquí, ninguno estuvo en esa clase pasada? Claro, como estaban viendo el partido de Colombia. Yo no estuve, profe. ¿No? ¿No estuvo? Bueno, entonces, Yo estoy en una parte, pero no alcancé a ver esa parte, profe. listo. Entonces voy a compartir aquí el examen. La clase pasada empezamos a hacer una revisión de las partes del examen. Yo sé, como les decía a los compañeros, que ustedes vieron este examen o tuvieron esta misma estructura el corte pasado. Sin embargo, nos sobra revisar nuevamente para que ustedes tengan en cuenta, pues, cómo en dónde se tienen que afanar un poquito más. Este examen va a tener, ustedes van a tener, perdón, 70 minutos para responder este examen, a diferencia del nivel anterior, que si no estoy mal fueron solo 55. Ahora son 70 minutos, pero deben distribuirlos bien. ¿Distribuirlos bien cómo? Avanzando en la primera parte, que ya la hicimos la semana pasada. Simplemente vamos a hacer un recorderis. La primera parte que tiene que ver con estos avisos que uno se encuentra y le preguntan a usted en dónde se puede encontrar usted esos avisos. Listo. Les decía que no se les olvidara este verbo, feed. Feed, este verbo significa alimentar. Change, change. Esto puede ser cambiar o puede ser cambio. Cambio pero de dinero. Aquí por ejemplo dice, por favor tenga el cambio exacto para el tiquete. Entonces son verbos que yo sé que van a encontrar por ahí. En la segunda parte del examen encontrábamos vocabulario y les decía que van a encontrar aquí en este ladito 6 conceptos y en este lado van a encontrar 8 palabras para esos conceptos. De esas 8, únicamente 6 se van a utilizar acá. Una de ellas va a estar usándose en el ejemplo. Tienen que tener cuidado de no utilizar ese mismo. Por ejemplo, acá dice, when you wear this, people can see well, people can see your hair very well. Cuando la gente usa esto, cuando tú usas esto, la gente no puede ver tu cabello muy bien. Entonces, ¿qué estaba utilizando? La H, watch. No, la H. Sí, la H. ¿Y qué es la H? Debe que no se alcanza a ver ahí. Watch. No, esa era la G. Esa es la G, mentira, sí. Sí, es un hat. No, la corté. Hat, H-A-T, que es como un sombrero. Entonces, fíjense en eso, porfis, y no vayan a utilizar la letrica del ejemplo. Y les quedaría otra también por fuera. ¿Qué pueden encontrar allí? Esto, como ya ropas y accesorios. Pueden encontrar vocabulario relacionado con, ¿qué? Con los feelings, emotions and feelings. Pueden encontrar miembros de la familia. Pero en el caso de ustedes que ya están más adelantico, pues van a encontrar como profesiones, que fue parte del vocabulario que vemos acá. Entonces, revisar ese vocabulario. Bueno, encuentran el concepto y como está aquí, son 6 por este ladito, 8 por esto y 2 que sobran. La tercera parte del examen, revisamos la clase pasada, que es la de los diálogos. Son diálogos cortos y que realmente tienen un grado de dificultad si usted no lee el texto completo, pienso yo. Por ejemplo, aquí en esta primera, les ofrezco unas disculpas a quienes estuvieron la clase pasada, no me voy a demorar mucho acá. Dice, I can book that for you right now. Would you prefer morning or afternoon? Entonces, ¿qué dice esa oración? Eso es lo primero que tiene usted que entender. ¿Qué dice la oración para poder responder? ¿Qué dice esa primera? I can book that for you right now. Y aquí la palabra book no significa libro, sino que significa registrar. Entonces aquí no dice, yo puedo libro, no dice, yo puedo registrarlo o puedo registrar por usted ahora mismo. Pues entonces la otra persona, ¿qué le va a contestar? I don't mind, you decide. Porque le dice, would you prefer morning or afternoon? ¿Usted preferiría la mañana o la tarde? ¿Qué responderían ustedes a eso? De acuerdo a ese diálogo. La
I don't mind, you decide, sí, no importa, tú decides. Entonces, digamos, se lo estaba haciendo con los otros compañeros y como vieron morning or afternoon, entonces dijeron, what time is it? ¿Qué hora es? Listo, escoja qué hora es. Pero después usted trate de leer el texto y responda con eso a ver si tiene sentido. Eso es lo que yo les aconsejo que hagan. Por ejemplo, acá, I really love the summer. Yo realmente amo el verano. Me too. I can't. It's very fast. ¿Cuál sería? La primera. Me too. La primera, me too. Digamos que usted respondió, I can't. Eso significa yo no puedo. Yo amo el verano. Yo no puedo. No, no tiene sentido, no tiene sentido. Y eso es otra cosa que pueden hacer ustedes cuando de pronto tienen que escoger y no conocen la respuesta. Traten de identificar palabras y después de eso eliminen las opciones que nada que ver, nada que ver. Y por lo menos arriesguense por ese ladito. Ay, chica. Bueno, entonces llegamos, hablamos también de los adjetivos posesivos. Veíamos la diferencia entre lo que es el adjetivo posesivo y estos, que estoy segura que les va a aparecer también en el examen, sea porque tienen que completar o sea porque a ustedes les aparece para ustedes comprender un texto. Entonces, que my es el adjetivo posesivo que significa mí y este me significa como a mí. Si yo digo kiss me, estoy diciendo bésame. ¿A quién? A mí. Kiss him, bésalo a él. O sea, his significa su, him significa a él. Así como their. Their significa su de ellos, them significa a ellos. Eso también lo vimos la clase pasada, hicimos un ejercicio, revisamos todo esto. Hicimos este ejemplo también, otro acá, y llegamos al punto 4. Mi pregunta es, ¿hicimos este ejercicio 4 la clase pasada? Porfi, si alguien estuvo, que me diga. Ok. Entonces vamos con la parte 4, que era la que deberíamos ir el día de hoy. La parte 4 se evalúa gramática. Entonces van a encontrar, ¿me están escuchando? Sí, profe. Okay. Sí. Okay. En la parte 4 van a encontrar gramática. Es decir, ahí van a tener que elegir, por ejemplo, si es singular, si es plural, si el verbo lleva S, si no lleva S, si es con has, si es con have, si es con didn't, gramática. Y alguito, de pronto les va a salir alguito de vocabulario, pero sobre todo gramática. Entonces, miremos acá. A ver, tomémonos un minutico, y mientras ese minuto pasa, yo me sirvo una agüita que estoy un poquito cansada de la voz. Entonces, un minutico vayan leyéndolo y ya miramos cuáles son las respuestas que ustedes tienen. Ya ven. Uy. Listo, vamos con la primera. Dice, the stress means pressure or tension. Obviamente a ustedes no les va a aparecer así como está ahí, sino dan clic y se despliegan 3 opciones, pero pues yo obviamente no sé hacer eso. Entonces, the stress means pressure or tension. It, one of the most common causes. It ¿qué? It is. It is. Ahí también podría aparecer, en vez de is, was. O, mira, es más, es mucho más probable que aparezca así, digamos. It is was. O que aparezca, oh, es que este compu es bien loquito. Entonces usted dice, las 3 posibilidades gramaticalmente sirven. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque estoy hablando de it. It is se puede decir. It was también se puede decir y no está mal. It has been también se puede decir y no está mal. Ahí es donde usted tiene que entrar a decidir cuál de estos 3 tiempos aplican para lo que usted está hablando. Entonces,
¿Cuál sería? It is, ¿cierto? Esta es una de las causas más comunes de, ¿qué? De los problemas de salud en la vida moderna. Too much stress results or appear. ¿Cuál iría ahí? Hi guys. Too Estamos much mirando. Estamos mirando. Okay, the number one. Appear. Appear. Bueno, por aquí hay un appear. Entonces, ¿eso qué diría? Si tenemos appear que dice mucho estrés, Aparece ¿aparece en qué? en físico, emocional y mental. Problemas mentales. Listo. Entonces, digamos que usted dice que es appear, pero no puede ser appear por una cosa. Estamos hablando de el texto hasta aquí va en presente, ¿cierto? Porque mire aquí dice, el estrés means significa presión o tensión, no sé qué. Después dice, este es hasta aquí va en presente, que como les dije anteriormente, empiecen por identificar más o menos cuál es el tiempo que más se ve en el texto. Entonces, aquí dice, mucho estrés. Cuando yo digo mucho estrés, ¿de cuánto estoy hablando? ¿De uno o de dos? ¿O de más de dos? Es múltiple. La palabra estrés, bueno, voy a ponerlo de esta manera, es singular o Ok. plural. ¿Plural? Yo digo, ¿el estrés son o el estrés es? Es ¿Vale? Singular. 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 Entonces, como estoy hablando de uno solo, no puede ser appear. ¿Por qué? Porque es tercera persona. Entonces, tiene que llevar ese. The stress results. Y ahí es donde yo les digo que pongan mucho cuidado. Usted puede encontrar dos palabras que completen el texto que usted está leyendo, pero resulta que una tiene ese y la otra no la tiene. Entonces uno puede decir, ay, este examen está mal diseñado porque las dos palabras aplican ahí. No, no aplican. Digamos, too much stress, si usted lo tuviera que cambiar por un pronombre, esto sería it. Entonces uno dice, it results. ¿Me estoy haciendo entender? Yes, teacher. Ok. Entonces, en this case is results. Después dice, there are many physical effects of stress. There, ¿qué? What? There There was? There are, because it's present and it's plural. Aquí es presente y es plural. Hay, recuerden eso. There is significa hay. There are significa hay. Solo que there is es singular, there are es plural. Si está el there solito, significa allí. Allí. O si digo there was, significa había. Lo mismo que hay, pero en pasado. Entonces acá, hay muchos physical effects. Miren, esta palabra effects es la que nos dice que es are y que estamos hablando en plural. Listo, ya usted completó aquí. No se ponga a leer ahí para allá nada que eso a usted no le interesa, y vaya a donde empiece la otra oración. Estrés can qué. Y me dicen si ahí hay un, si ahí, no, ¿cuál es? Nada más, no hay error. Affect. Affect. Can affect, exacto. El estrés puede afectar, ¿qué puede afectar? El sistema respiratorio del estómago. ¿La respiración? Ajá, el sistema respiratorio del estómago, después dice among, in, against others. Among. Among, ¿qué significa among? ¿Ese es como también o...? No, among era... Entre. Among is entre, in, dentro, y against, en contra. Entonces, también podría aparecer vocabulario, pues,
que realmente es como común, ¿no? Emotions are, is, were also easily affected by stress. Las emociones, ¿qué? Are, muy bien. Son fácilmente afectadas, voz pasiva, miren, son, y el verbo que termina en ed, son fácilmente afectadas por el estrés. People who, ¿qué? Who has been, who have been, who has had. Have been. Have been. No puede ser has, porque has es para singular, para she, he or it. No puede ser has had, porque has had significa ha tenido. La gente que ha estado sufriendo de estrés usualmente se siente ansiosa. Profe, ahí en el people lo reemplazo por they, ¿verdad? Sí, señora, people es plural, no es people is, sino people are. Uy, ¿qué pasó? 1 second, please. Ok. Ay, que aquí me pasó algo. Da una rabia cuando me pasa esto. Ya. Listo, listo. Ok. People are. Listo. Let's continue. People has been. Ta, ta, ta. Ahí uno lee uno y vuelve donde haya, empieza otra oración. They may have panic attacks. They. No te escuchamos, profe. Perdón. ¿En cuál vamos? En la de they. En la 7. They They may have. have could or should. Ok, they. Ok, entonces ya. They can. They can. They can. Vuelvo y les digo, presente. Ah, Estamos hablando del texto en presente. Ellos pueden. ¿Ellos pueden qué? sentirse cansados todo el tiempo. Cansados todo el tiempo. Listo. Where, which, or when people are under stress. When. Where? ¿Cuándo? Sí. No, eso where no, where es dónde. Entonces no podemos decir, donde la gente está bajo estrés, ellos usualmente sobre reaccionan, no es cuando la gente, When. when. No pueden tampoco tener dudas en ese aspecto, qué significa where, qué significa which, who, how. Muy clarísimo las WH. They often overreact to little problems. For example, when a child, for an exam, Is studying. can get nervous. A father who is usually loving can change when he Gets. Entonces, alguien podría decir, un papá que es muy amoroso cambia cuando llega a la casa. Ah, entonces es arrive, porque arrive significa llegar. Pero como estamos hablando de él, tendría que llevar eso. When he gets home. ¿Ok? Listo. Esa es parte de la cuarta parte. Valga la redundancia. Permítanme, les muestro otro por acá.
One second, please. Vamos a hacer otro ejercicio de la parte 4. Y en este ejercicio de la parte 4 que vamos a hacer, van a pensar únicamente en el presente perfecto y van a pensar en, one second please, que se me perdió, en pasado. O es presente perfecto o es pasado, únicamente. Permítanme, por favor. ¿Pueden ver el texto ya? Profe, no estás compartiendo. Listo, ya. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, profe. Listo. Entonces, como les dije, van a pensar únicamente en presente perfecto, como dice aquí, y pasado simple. Es decir, que no van a poner is, ni are, ni am. Y si aparece necesario, usted me dice, vea, Eliana, aquí se equivocó, aquí va un are o un am. Listo, no importa. Revisamos. Entonces, les ayudo con la primera partecita. Estos días, tengo el verbo to be entre paréntesis. Entonces, a ustedes, obviamente, como les dije, les va a aparecer las tres opciones. Por eso es que es tan fácil un examen y por eso es que usted se tiene que mentalizar, hombre, pero si es que yo tengo la respuesta ahí, no tengo que escribirla, ¿cómo no voy a pasar este examen? Solo le voy a poner lógica y ya. Entonces, listo, estos días tengo que utilizar el verbo to be very difficult for me. Entonces, estos días han sido muy difíciles para mí. Listo, sigan. A ver, ¿qué sigue en la otra rayita? Este verbo fail significa perder. Fail. Fail, listo, muy bien. ¿Y qué diría ahí entonces? Estos días han sido muy difíciles para mí. ¿Yo qué? Yo estoy en el primer semestre y perdí objetos. 3 materias. Subject es Perdón, materia. 3 Listo. subjects. Listo. Vamos a hacer un stop ahí. Ella está o esa persona está en primer semestre. Todavía está. Entonces ahí queda mejor decir, yo perdí o yo he perdido 3 materias. He perdido. Have failed. I have failed. ¿Y por qué I have failed? Uno dice, no, pero fail también suena bien. Sí, puede sonar bien. Pero los textos usualmente tienen como palabras claves, pues para corcharlo a uno, la verdad, ¿no? Entonces uno dice, I have failed, porque les recuerdo que el presente perfecto es ese tiempo que se utiliza para hablar de cosas que empezaron en el pasado, pero que tienen como continuidad en el presente. Usted dice, yo he estudiado en el minuto por 5 años, pero todavía lo estoy haciendo. Entonces, por eso yo digo, yo he estudiado. Usted no dice, yo estudié. No, porque usted todavía está ahí. Entonces, aquí dice, I have failed. Yo he perdido 3 materias. ¿Y qué?
¿Sí? ¿Me están hablando? No les escucho. Have. Y yo, ajá, y yo, and I have had, y yo he tenido que estudiar muy duro. Entonces ha perdido otras materias y ha tenido que estudiar, ahí se estudia. Después dice, my mother, me, este verbo tell, que se los enseñé en la clase pasada, que es cuando uno utiliza el reported speech para decir, me dijeron, me contaron, y aquí dice, mi mamá, que si yo perdí este semestre, mi mamá, ¿qué? Told me. Told me, muy bien, el pasado de tell. Mi mamá me dijo, entonces miren ahí la diferencia entre el presente perfecto y el pasado. Mi mamá me dijo, ¿y qué podría aparecer en el examen? Entonces en el examen no aparecería tell, sino eso, haven't, hasn't, hasn't tell, told, hasn't told, podría aparecer otra opción como es esa, told solito, o podría aparecer didn't tell. Entonces uno dice, pero ¿cuál tiene sentido de esas? Solo que aquí lo estamos haciendo pues para que ustedes también utilicen lo de la lectura y demás. Mi mamá me dijo, ¿qué le dijo la mamá? Que si perdía el semestre se tenía que ir a vivir con los abuelos. Exacto. Que si perdía el semestre, se va a vivir con los abuelos. ¿En dónde? ¿Qué es countryside? ¿Fuera del país? No. Countryside es el campo, en el campo. Y él dice, I don't want to live there because I train soccer with the university team. ¿Por qué no se quiere ir para allá, para el campo? Porque está en el equipo de fútbol de la universidad. Exacto. I don't want ta. The most difficult subject, vuelvo y les digo, es materia, for me, English. Have been. ¿Cuál? Have been. Has. Muy bien, has been. ¿Por qué has? Porque estamos hablando de una sola, la materia más difícil. Si yo dijera the most difficult y aquí dijera subjects, materias, ahí sí sería has been. Pero como estamos hablando de una sola, es has been. La materia más difícil para mí ha sido inglés. Because esta es negativa. Learn the verbs, porque yo no, los verbos, yo no qué. Learn significa aprender. Entonces yo no. Haven't learned. Haven't learned, muy bien. Haven't learned. Este verbo aprender en participio pasado es learned, así como está, o puede ser learned. Porque yo no me he aprendido los verbos. And I practice, también negativa, either. Y yo Haven't practiced. haven't practice. Listo. Aquí viene lo que les hablaba hace ratico. Last year, expresiones de tiempo. Cuando usted ve esas expresiones de tiempo, usted dice, bueno, este texto va a cambiar. Estaban presentes, se va a pasar ahorita a pasado. Last year. Si yo no dijera last year, sino next year, usted dice, ahorita vamos a empezar a hablar de futuro. Entonces tengo que pensar que ya voy a tener que utilizar auxiliares como will, como is going to. Si es last year, como did, o verbos en pasado. Entonces, listo. Esta es negativa. Last year, either. Recuerden que este either significa tampoco. Estudiar. Entonces, last year, estudiar tampoco. Last year, ¿qué? I didn't study. Muy bien. El año pasado yo no estudié. Y les recuerdo eso también. Ya lo habíamos dicho aquí hace un momentico. Did es el auxiliar de pasado. El año pasado yo no estudié tampoco.
and because of the pandemia, y por la pandemia, most of the students, ¿qué? El año pasado no estudió, pero por la pandemia, ¿qué? Nada. Past. Entonces dice, el año pasado no estudiamos tampoco, perdón, no estudié tampoco, y por la pandemia la mayoría de los estudiantes pasaron, que eso fue lo que pasó a nivel nacional en casi todos los colegios, ¿no? Como el chico está en primer semestre, todo el mundo pasó, que pesar del chino, que no sé qué, patatín, patatán. I recognize that I my best. Yo reconozco que hacerlo mejor y merezco repetir el semestre. Yo reconozco que ¿qué? ¿Didn't do? ¿Qué dicen los demás? Yo reconozco que no hice lo mejor y merezco repetir el semestre. O que no he hecho lo mejor y merezco repetir el semestre. Haven't do. Haven't do. Ese es el participio pasado del verbo hacer. Do. ¿Cómo es el participio? Done. Ese done es el que significa hecho. Yo no he hecho lo mejor. Yo no he hecho lo mejor. Ok, hasta aquí. ¿Cómo vieron ese ejercicio? ¿Difícil? The exercise is simple, but you need to recognize the tense. Ustedes tienen que reconocer el tiempo. Because the teachers in the class are not going to say, okay, this time the exam is going to be only in past or only in present. No, you need to identify through the reading the tense of the text. El tiempo del texto. Tienen que aprender a identificarlo. Okay, let's do something else. Entonces, esa era la parte 4. La parte 4 que se refiere a todo lo que tiene que ver con gramática. La parte quinta, ay, que se me hizo la parte quinta. La parte quinta es copia y pegue prácticamente. Eso es comprensión de lectura, pero es muy fácil porque las preguntas que ustedes van a encontrar están casi que explícitas acá. Es como si usted cogiera el texto y lo pegara, ¿sí? Obviamente también va a ser de A, B y C, pero pues como les digo, es más fácil. Pregunta, ¿este texto lo usamos en la clase pasada o lo hemos usado? Ya No se lo, cansaron, chicos. ¿No lo usamos? no lo identifico, profe. Entonces, listo. Vamos a hacer este texto. Para hacer un ejercicio como el de... Ay, ya se va a acabar esta clase, necesito hacer... Bueno, un ejercicio simplemente de comprensión de lectura como el que les digo. Entonces, empiecen, por favor. Tómense 2 minuticos para leerlo, como si estuvieran en el examen y no pudieran demorarse porque obviamente se les va a acabar el tiempo.
Si de pronto no conocen alguna palabra, me preguntan. Aquí yo les ayudo. ¿Terminaron el texto? ¿Qué significa locksmith, profe? Locksmith es el señor que abre las puertas, un cerrajero. Y neighbors. Neighbor es Vecino, ¿no? vecino, vecinos. Ok, profe. Ok, listo. Entonces ya, vamos a hacer una lectura general. ¿De qué se trataba ese texto? ¿Qué le pasó al Tommy, al pobre Tommy? Se trataba de todas las cosas malas que le pasaron a Tommy un día. De todo lo que le pasó malo a Tommy en un día. Bueno, como en una mañana, ¿verdad? Entonces vamos con las preguntas. Why did Tommy stop eating? Entonces, como ustedes pueden ver en las preguntas, son preguntas de copia y pegue prácticamente. Because he wanted to go out, because his dog wanted to go out, because he was very impatient. ¿Qué pasó? ¿Por qué Tommy dejó de comer? Because his dog wanted to go out. Very good, porque el perro quería salir. Muy bien. What was the weather like? ¿Cómo estaba el clima? It was cold. It was cold. Very good. Esto que coloqué aquí, que dice none of the above, que significa ninguna de las anteriores, no va a aparecer en el examen. Ni todas las anteriores, ni ninguna de las anteriores. Siempre van a tener una opción. Ok. Why did Pluto, no. What, no era why. What did Pluto do in the park? He ran and jumped around the park. Okay. 4. Why did Tommy decide to go back home? Because he had time just to take a bath and go to work. Very good. Entonces, la cuarta, ¿por qué Tommy se decidió ir para la casa? Porque tenía el tiempo justo para tomar un baño y ir al trabajo. Why was Tommy upset and cold? Porque Tommy estaba bravo y con frío. Because he forgot his case and had to wait for a locksmith. Ajá. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo con esa Sí, respuesta? yo también. No. ¿No? La respuesta es la C. Because he couldn't call the locksmith. Porque él no pudo llamar al locksmith. Si ustedes ven aquí, dice, mire, él decidió llamar al locksmith, pero también olvidó su teléfono en el apartamento. Y sus vecinos estaban de vacaciones. Él estuvo por más de 1 hora hasta que su novia llegó. Y le abrió con una llave que ella tenía. Entonces, era la C. Did Tommy take a bath? ¿Qué me hizo? Cuéntenme si did Tommy take a bath. No. No, ¿por qué no?
Qué rabia que esto se vaya así. Did Tommy take a bath? No, he didn't. No, él no tomó un baño porque llegó tardísimo y no le quedó tiempo de nada. Listo. Esa parte que acabamos de hacer es como la parte 5 que ustedes van a encontrar en su examen. Una parte sencilla, sin problemas y que yo sé que la van a responder rapidísimo porque es únicamente copy-paste. Déjenme, por favor, les muestro una cosita. ¿Ustedes estaban viendo la presentación? Sí. Sí, todavía la están viendo. 1 second, please. Ya nos vamos a ir en un minutico que nos queda. Ay, no. ¿Qué me pasa esto? Les voy a mostrar entonces acá